te quiero hablar de cumplir los propósitos para tu proyecto. Bueno, estamos a principio de año y yo creo que no hay nadie que no haga un propósito, sobre todo si tienes un proyecto, ¿verdad? Es como muy común que uno revise su proyecto, que decida qué cosas va a hacer, cómo lo va a mejorar, qué es lo que tiene que cambiar. Hay cosas que uno dice, bueno, este año ya voy a dejar esto y voy a empezar lo otro, o quiero hacer esto nuevo. Bueno, es fantástico hacer todos esos propósitos. Yo creo que es lo mejor que uno puede hacer, porque eso significa siempre evolución y eso está fenomenal. Lo único es qué pasa con esos propósitos que uno hace, y especialmente para nuestro proyecto. ¿Qué pasa para cumplirlos? Si llegan a cumplir, no se cumplen, cómo nos sentimos cuando no se cumplen. Ese es el punto que vamos a tratar hoy. Y bueno, te contaré que hay un estudio hecho sobre los propósitos del principio de año. Lógicamente se ha hecho un estudio también sobre esto y se ha visto que solo hay un 8% de las personas que cumplen los propósitos que han decidido para ese año. O sea que cuando acaba el final, cuando llegan al final del año, se han cumplido los propósitos que habían decidido al principio del año. Solo un 8%. Eso quiere decir que el 92% de las personas no suele cumplirlo. En los emprendedores yo creo que es más o menos la situación, que muchas veces no conseguimos llegar a ese propósito que nosotros queremos. ¿Y qué es lo que nos lo impide? ¿Qué es de lo que quiero hablar hoy? Bueno, hay dos cosas que está visto que funcionan para que no se puedan cumplir esos propósitos. Uno es que a veces nos ponemos metas muy grandes, excesivamente grandes. Cuando he trabajado con emprendedores, con profesionales, en proyectos, muchas veces ponemos metas demasiado grandes. Con eso no estoy diciendo que vayamos a poner una meta chiquita, porque tampoco nos interesa, porque queremos, ¿no?, avanzar en el proyecto. Entonces está bien poner metas grandes, pero no metas que no sean realistas. O sea, tenemos que ir a metas más realistas. Y después hablo un poquito más sobre esto. Entonces hay otro punto. Uno son, como te he dicho, el poner metas demasiado grandes, y después hay otro punto, y son las emociones negativas. Bueno, las emociones negativas pueden surgir por muy diferentes razones. Una de las razones que más me dan los emprendedores cuando he trabajado con ellos es que me cuentan que a veces entran en el desánimo, que hay momentos de picos altos donde dicen, bueno, lo voy a conseguir, esto va a ir fenomenal, y hay otros momentos en que plum, bajan, y dicen, pues no, esto no lo voy a conseguir porque fíjate que no conseguí lo otro, es decir, la negatividad. Bueno, aquí en este punto te quiero contar estudios que se han hecho en Estados Unidos. Se hizo un estudio para ver cómo impactan las emociones negativas en nuestro cerebro. Y las emociones negativas se ha visto que impactan en dos partes de nuestro cerebro. Una de ellas es como muy lógica, que es la amígdala, que tiene mucho que ver con las emociones. Si estás familiarizado con algo de neuropsicología, habrás oído hablar de la famosa amígdala, sobre todo cuando hay ira, cuando hay enfado, que está activada, habrás oído hablar de esto. Y después hay otra parte, y esta es la que me interesa hoy tratar, que es la ínsula cerebral. Bueno, la ínsula cerebral está ahí como entre el sistema límbico, que es el de las emociones, y el neocórtex, que es el de nuestro razonamiento. Fíjate que emociones y razonamiento están como muy presentes en nuestro proyecto siempre, ¿no?, en los proyectos. Entonces, en este estudio que se hizo, lo que se encontró es que una estrategia que se llama, digamos así, de manera estructurada, se llama la reconsideración cognitiva. ¿Y qué es esto? En realidad es pensar sobre lo que te está pasando. Bueno, pues esta estrategia, pensar sobre lo que te está pasando cuando tienes una emoción negativa, parece que baja enormemente el impacto de esa emoción negativa y de hecho propicia que tú puedas hacer el cambio necesario.
Y al pensar en lo que nos está pasando, se pone en marcha, se activa esta zona de la que te he hablado, la ínsula cerebral. Bueno, esta región del cerebro hace que nosotros seamos capaces de asociar sensaciones agradables o desagradables a aquello que decimos y hacemos. Y de este modo, así vamos haciendo un aprendizaje sobre los comportamientos que tenemos y las consecuencias de lo que producen esos comportamientos o eso que decimos y que estamos percibiendo. Es decir, que esa zona, la zona de la ínsula, es la que hace un aprendizaje de cómo podemos nosotros aprender a afrontar, por ejemplo, una emoción negativa, y cuando tengo esa emoción negativa, ¿qué es lo que puedo hacer para cambiarla a positiva? Es decir, todo el aprendizaje, la asociación entre lo que decimos, hacemos y demás está en esa zona. Así que cuando reflexionamos sobre qué es lo que me está pasando, qué es lo que yo puedo hacer, cómo puedo cambiar esto, se ha puesto en marcha esta zona que te estoy contando, que los estudios dicen que se activa cuando nosotros reflexionamos y hacemos el cambio. Esto es muy importante para los emprendedores porque cuando caemos en ese momento, ¿no? En esa sensación de no puedo, o esa emoción muy clara de desánimo, de empezar con todas las ganas, de empezar a ver que, por ejemplo, si es un negocio que hay mucha competitividad o que vienen tiempos de crisis, este tipo de cosas que nos hacen tener emociones de este estilo, entonces es muy importante saber que pararnos, darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Y lo siguiente, hacer el cambio a lo opuesto positivo, y esta es la clave, puede hacer que, por supuesto, se pare toda esa emoción negativa y que puedas avanzar en tu proyecto. Entonces, ¿cuál es la clave? Te la vuelvo a contar. La clave es que pienses en el opuesto positivo. O sea que si lo que tienes es desánimo, que busques la manera de encontrar ese ánimo. Y me dirás, claro, Araceli, muy fácil, ¿no? Decirlo, muy bien, pero eso cuando estás en medio de toda esa emoción no es nada fácil. Y te digo, cierto, porque yo también soy emprendedora y también he pasado por ahí. Entonces, ¿qué podemos realmente hacer para que esto funcione? Bueno, pues lo que podemos hacer es pensar en alguna situación, en algún momento en que ocurrió eso positivo. Es decir, que hemos caído en el desánimo cuando recuperamos el ánimo o cuando tuvimos el ánimo alto, bien para este proyecto, bien para otro proyecto, bien en cualquier momento de nuestra vida, o si encontramos o recordamos una historia de alguien que ha recuperado su ánimo y que ha tirado para adelante, que ha ido hacia adelante a pesar de todas las dificultades. Entonces, esa es la idea, sustituirlo por pensamiento positivo, por emoción positiva opuesta. Muy bien. Y ahora volvemos otra vez con lo que empecé antes, cuando ponemos metas muy grandes y vemos que esas metas no se cumplen. Bueno, tenemos que poner, sí, metas que nos saquen de la zona donde estamos ahora, o sea, de lo ya conocido, porque en un proyecto lo que buscamos es mejorar, avanzar, llegar a nuestras metas de éxito, a nuestros objetivos. Entonces, ¿qué podemos hacer para establecer estos propósitos, estos objetivos que sean más grandes, pero que a la vez nos mantengan en ese nivel realista? Bueno, tendríamos que mirar si es algo que nosotros podemos conseguir en una meta a corto plazo. Esa es la clave. Si yo digo que lo que quiero es llegar a 1 millón de personas con mis vídeos y lo quiero pues en 3 meses, no es muy realista. Entonces ahí tendría que replantearme qué es lo que realmente quiero. Quiero llegar a tantas personas y a lo mejor no me pongo un plazo tan corto. O sea, que mantengas ese sentido de realidad, de mantener los pies en la tierra, de decir voy paso a paso y avanzo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Pues porque te puede ayudar a motivarte, a tener pequeñas metas logradas, pequeños logros, y tener pequeños logros es muy importante para poder mantener esas emociones positivas de las que te estaba hablando.
Bueno, si quieres saber algo más sobre tener logros en tu proyecto, entra en el taller gratuito que tenemos, que vas a encontrar al lado de este vídeo y puedes ver más información todavía sobre esto. Nos seguimos viendo.